Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase, sí, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada y vamos a continuar hasta terminar la unidad número 5, ¿sí? Nosotros hemos comenzado a definirlo, hemos definido, mejor dicho, lo que es un plano en R3, ¿sí? Hemos dicho que para definir un plano, nosotros necesitamos lo que es un punto y un vector. En este caso, el punto P es el punto que debe pertenecer al plano y el vector, ¿sí?, que lo identificamos con la letra N, es un vector normal al plano, ¿sí? Ese vector tiene que ser distinto del vector nulo, es lo que me exige la definición de plano, ¿sí? Hemos definido lo que es un plano, en este caso, que contiene el punto P y es ortogonal al vector N como el conjunto de P formado por los puntos X que pertenecen al espacio, es decir, pertenecen a R2, de manera tal que el vector que vaya de P a X, ¿sí?, sea ortogonal a mi vector normal N. Por la definición de ortogonalidad, ¿sí?, nosotros a este X menos P ortogonal a N nos lo podemos escribir según la definición de ortogonalidad como estos dos vectores van a ser ortogonales si solo si su producto interior es igual a 0, ¿sí? Esta parte, ¿sí?, del bicondicional lo que me dice es que el vector que va de P a X es ortogonal al vector N. Por eso es que el producto interior me está dando igual a 0. Ahora, esta condición de ortogonalidad nos lleva a presentar la primera ecuación del plano, en este caso la ecuación vectorial, ¿sí? La ecuación vectorial del plano tendrá la forma X menos P, producto interior N igual a 0. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos asignado a los vectores sus respectivas componentes y a los puntos sus respectivas coordenadas. Está de más decir que son puntos y vectores de R3, ¿sí? Por lo tanto, tendrán 3 componentes a partir de sustituir en la ecuación vectorial las componentes del vector N y las coordenadas de estos puntos, ¿sí? Nosotros obtenemos, luego de realizar los cálculos correspondientes, obtenemos la ecuación cartesiana, ¿sí? Esa ecuación cartesiana, ¿qué forma va a tener? Será A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, donde los coeficientes que acompañan a X, a Y y a Z deben coincidir con las componentes del vector N, ¿sí? Mi vector N tenía componentes A, B, C. Fíjense que en la ecuación cartesiana lo que acompaña a X, lo que acompaña a Y, lo que acompaña a Z son las componentes de mi vector normal, ¿sí? Hemos visto también que si el término independiente es distinto de 0, ese plano no va a contener al origen, mientras que si D es igual a 0, ¿sí?, el origen del sistema va a pertenecer al plano, ¿sí? Es decir, que si D, el término independiente, es igual a 0, lo que es el punto 0, 0, 0 pertenece al plano, ¿sí? Hemos visto un ejemplo, hemos trabajado luego con ese ejemplo, ¿sí? Hemos presentado lo que es la ecuación vectorial, la ecuación cartesiana, y luego en base a este ejemplo hemos trabajado lo que se refiere a la gráfica de este plano, ¿sí? Para graficar
el plano hemos dicho que vamos a considerar, ¿sí? Lo que son las intersecciones con los ejes coordenados y las intersecciones con los planos coordenados. Las intersecciones de los planos coordenados las hemos obtenido, ¿sí? A partir de considerar un plano, ¿sí? Que corta a los tres ejes, es decir, tenemos la ecuación cartesiana del plano A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, ¿sí? Si consideramos que A es distinto de 0, que B es distinto de 0 y que C es distinto de 0 y que el término independiente es distinto de 0, entonces ese plano que nosotros queremos graficar cortará a los tres ejes coordenados, ¿sí? Es decir, corta al eje Y, corta al eje X, corta al eje Z. ¿Sí? Entonces, hemos visto también cómo calcular lo que son las intersecciones de mi plano con cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Está de más decir que esas intersecciones me van a permitir a mí ir obteniendo puntos, ¿sí? Puntos que van a pertenecer al plano y es en donde el plano se intersecta con cada uno de los ejes coordenados. Hemos dicho que para obtener esos puntos, ¿sí? Esas intersecciones con cada uno de los ejes coordenados, teníamos que hacer 0, 2 de las variables, ¿sí? Aquí teníamos el desarrollo, obteníamos los puntos de intersección. Hemos visto también cómo obtener las intersecciones de mi plano con cada uno de los planos coordenados, ¿sí? Vamos a tener 3 intersecciones con los ejes y, en este caso, 3 intersecciones con los planos coordenados. Las intersecciones del plano dado con cada uno de los planos coordenados, ¿sí? En realidad me va a dar como resultado rectas, ¿sí? Esas rectas, ¿sí? Van a resultar ser la intersección del plano dado con cada uno de los planos coordenados. Ahora, ¿a qué vamos a llamar trazas? Las trazas van a ser esas rectas de intersección del plano que a mí me dan con cada uno de los planos coordenados, ¿sí? Es decir, vamos a tener que calcular los puntos de intersección con los ejes y las rectas de intersección con cada uno de los planos coordenados, que en definitiva son las trazas, ¿sí? Entonces, vamos a obtener 3 puntos de intersección con los ejes y 3 rectas, ¿sí? Que en definitiva van a ser las trazas. ¿Cómo obteníamos las trazas con cada uno de los planos coordenados? Y haciendo una de las variables igual a 0. Si yo quería calcular la traza con el plano YZ, hacía la otra variable igual a 0, ¿sí? Y sustituía mi ecuación cartesiana, ¿sí? Sx igual a 0, sustituía en la ecuación cartesiana y me quedaba de esta forma, ¿sí? La traza a la cual la llamaba 1. Luego la traza con el plano XZ, hago la variable Y igual a 0 y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Luego hacemos la traza con el plano XY, ¿sí? Tengo que hacer Z igual a 0, al sustituir obteníamos esta ecuación, ¿sí? Entonces, a partir de esos tres puntos y las 3 trazas, nosotros graficamos el plano. Tenemos los puntos de intersección y las trazas, que son las rectas de intersección del plano dado con los planos coordenados, ¿sí? Hemos dicho que el gráfico de ese plano, ¿sí? No es que sea un triángulo, ¿sí? Sino que es la parte que nosotros podemos ver, visualizar, ¿sí? Ahora, esto continúa hacia infinito, esto continúa hacia infinito, esto continúa hacia infinito, ¿sí? Aquí teníamos un ejemplo,
Es decir, hemos continuado trabajando con el ejercicio del plano que hemos presentado la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana. Hemos calculado, fíjense, las trazas, los puntos de intersección con los ejes y hemos graficado el plano, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Una vez presentada lo que es la ecuación del plano y ya hemos visto cómo se grafica un plano, vamos a considerar o a estudiar, ¿sí?, las posiciones relativas del plano con respecto a los ejes y planos coordenados, ¿sí? Así como hemos estudiado en el caso de la parte de recta, si se acuerdan, cuando obteníamos una recta que era paralela a un eje, era perpendicular a un plano, ¿sí? Del mismo modo vamos a trabajar ahora, pero para plano. Fíjense, nosotros sabemos que en el primer caso, sabemos que el vector, ¿sí?, el vector normal tiene componentes A, B y C. Nosotros sabemos que esas componentes, ¿sí?, del vector son numeritos reales. ¿Qué pasa? Al ser números reales, nosotros sabemos, o puede ocurrir, mejor dicho, que una de las componentes o bien dos componentes sean iguales a 0. No puede ocurrir que todas sean iguales a 0, pero sí se puede presentar el caso en el que una de las componentes es igual a 0 o dos componentes son iguales a 0. En este caso, fíjense que una componente, ¿sí?, del vector es igual a 0. Es decir, que mi vector normal, en este caso, la primera componente que es A es igual a 0, B es distinta de 0 y C es distinta de 0. Es decir, que mi vector normal va a tener la forma 0, B, C, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que las componentes de mi vector normal coinciden con los coeficientes que acompañan a X, a Y y a Z en la ecuación cartesiana del plano. Entonces, ¿cómo me queda expresada la ecuación cartesiana para este plano si sabemos que inclusive el término independiente, el D, es distinto de 0? ¿Qué me dice? Si D es distinto de 0, yo sé que este plano no va a contener al origen, es decir, no va a pasar por el 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué forma va a tener mi ecuación? Si la primera componente de mi vector normal es 0, el término en X no va a estar, ¿sí? O sea, yo voy a tener 0 por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, ¿sí? Si nosotros analizamos este plano, ¿sí?, el vector normal, fíjense que tiene la primera componente igual a 0 y la segunda y la tercera distintas de 0. O sea que mi vector normal en este caso va a pertenecer al plano YZ, porque tiene la segunda y la tercera componente distinta de 0, ¿sí? Es decir, mi vector normal va a pertenecer al plano YZ, ¿sí? Por lo tanto, el plano obtenido, recuerden la definición de plano, es, para definir el plano necesitamos un punto y un vector normal, es decir, un vector ortogonal a ese plano. Por lo tanto, si mi vector normal pertenece al plano YZ, ¿sí?, el planito aquí que tiene por ecuación B por Y más C por Z más D igual a 0, tendrá que tener esta forma de manera que mi vector sea ortogonal a él, ¿sí? Es decir, esté saliendo del plano de forma ortogonal. Fíjense, ¿cómo hacemos aquí para graficar? Tomo la ecuación cartesiana, busco las intersecciones. La intersección con el eje Y tendré que hacer Z igual a 0, ¿sí? Si Z es igual a 0, despejamos Y y me queda menos D sobre B, ¿sí? ¿Qué es este punto? Luego tenemos, si busco la intersección con el eje Z,
tengo y igual a 0, o sea que me va a quedar, esto es 0, despejo z y me queda menos d sobre c, ¿sí? Ahora bien, si tenemos estos dos puntos de intersección con los ejes, ¿sí? Mi plano no tiene intersección con el eje Z, con el eje X, ¿sí? O sea que yo voy a tener, mi plano va a tener la forma, ¿sí? De manera tal que resulte ser paralelo al eje X sin contenerlo al origen, ¿sí? Fíjense que el vector normal está saliendo del planito en forma perpendicular o bien ortogonal, ¿sí? Mi vector n pertenece al plano YZ, ¿sí? Porque la primera componente es 0, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, tomamos las intersecciones con el eje Y y con el eje Z. Graficamos lo que es un segmento de recta que vaya desde ese punto en X hasta el punto en Z, ¿sí? Y luego trazamos paralelas, fíjense, en cada uno de esos puntos, en Y igual a menos D sobre B y en Z igual a menos D sobre C, trazamos paralelas al eje X, ¿sí? Y graficamos nuestro planito. Es decir, aquí estamos viendo nosotros que el plano en cuestión resulta ser paralelo a este eje coordenado, es decir, al eje X, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que este plano es paralelo al eje X, ¿sí? O bien perpendicular al plano YZ, ¿sí? ¿Por qué perpendicular al plano YZ? Y porque el vector n pertenece al plano YZ. Y nosotros sabemos que el n, por definición, es ortogonal al plano. Si el vector n tiene la dirección, porque resulta ser paralelo, o bien está en este plano, ¿sí? Entonces, el plano aquí en cuestión resulta ser, así como es perpendicular al vector n, ¿sí? Resulta ser perpendicular al plano YZ al cual pertenece este vector n, ¿sí? Es decir, conclusión, tomo mi ecuación cartesiana. Si falta una variable, ¿sí? Es porque una de las componentes de mi vector normal es igual a 0. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de ese plano? Y bueno, ese plano va a tener la característica de ser paralelo, ¿sí? Al eje de la variable cuyo coeficiente es igual a 0, ¿sí? En este caso, falta la variable x, ¿sí? Porque la primera componente de n es igual a 0. Entonces, el plano en cuestión resulta ser paralelo al eje coordenado x, ¿sí? O bien perpendicular al plano YZ, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Los demás? Sí, profe. Sí. La otra variable, claro. Obtengo un punto, ¿sí? Así saco bien, así saco los puntos de intersección con los ejes y siempre tengo que unir esos puntos por medio de segmentos rectos, ¿sí? O sea, segmentos de recta. No voy a poner, por ejemplo, aquí una curva o algo curvo, ¿sí? Siempre voy a poner un segmento de recta, algo recto, ¿sí? Una línea recta. Voy a unir esos puntos, ¿sí? Bien.
Vamos a ver la otra situación. En la otra tenemos, el otro caso es, fíjense que tenemos el vector normal de componentes A, B y C, pero en este caso mi B es igual a 0, ¿sí? O sea que la segunda componente va a ser igual a 0. El término independiente es distinto de 0, o sea que en la ecuación cartesiana no va a aparecer lo que es la variable y, ¿sí? Fíjense, al ser la segunda componente igual a 0, en mi ecuación cartesiana no aparece la variable y, ¿sí? Y nos queda la ecuación de la forma a por x más c por z más d igual a 0, ¿sí? Entonces, mi vector normal tiene componentes a, 0, c. Quiere decir que es un vector que está en el plano x, z, ¿sí? Por eso lo graficamos aquí. Ahora, mi plano, ¿sí? Cuando quiero graficar el plano, fíjense qué hacemos. Buscamos la intersección con el eje X y con el eje Z. Para ello tenemos que hacer una de las variables igual a 0, obtener un punto y luego hacemos igual a 0 la otra variable y obtenemos el otro punto. Es decir, si trabajamos de esa forma, buscamos que el plano intersecta al eje X en menos D sobre A e intersecta al eje Z en menos D sobre C, ¿sí? Como D, el término independiente es distinto de 0, ¿sí? No va a contener al origen, es decir, mi plano no pasa por el origen del sistema. Ahora bien, nosotros sabemos que este vector normal está en este plano. Como mi vector normal es ortogonal al plano considerado, ¿sí? Puedo decir que mi plano es ortogonal a n. En todo caso, el plano es ortogonal al plano que lo contiene, es decir, al plano XZ. O bien, fíjense que al buscar las intersecciones de este plano, ¿sí? Unimos esos dos puntos por medio de un segmento de recta, ¿sí? Y vemos que este planito, ¿sí? Resulta ser paralelo al eje Y. O sea que yo puedo decir que el plano es paralelo al eje Y o bien es perpendicular al plano XZ, ¿sí? Entonces, como en este caso lo que es igual a 0 es el coeficiente que acompañaba a Y, ¿sí? Entonces, mi plano resulta ser paralelo al eje correspondiente a esa variable cuyo coeficiente es igual a 0, es decir, paralelo al eje Y o bien perpendicular al plano XZ, ¿sí? A ver, ¿hay alguien que quiere ingresar? Bien. Y por último, en este caso, vemos, ¿sí? Mi vector normal tiene la forma ABC. En este caso, mi C va a ser igual a 0, es decir, la tercera componente igual a 0. ¿Qué variable no va a aparecer en mi ecuación cartesiana? No va a aparecer la variable Z, ¿sí? Por lo tanto, si continuamos, o sea, si seguimos el criterio de lo que venimos estudiando, mi plano va a resultar ser paralelo al eje Z, ¿sí? O bien perpendicular al plano XY, que es lo que tenemos aquí. Mi vector normal tiene componentes A, B, 0, o sea que mi vector normal pertenece al plano XY, ¿sí? Ahora, busco las intersecciones con el eje X y con el eje Y, sabiendo que D es distinto de 0 como en los casos anteriores, ¿sí? Entonces, las intersecciones con el eje X es menos D sobre A, con el eje Y es menos D sobre B. ¿Sí? Marco los puntos en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Uno esos puntos con un segmento de recta, ¿sí? Y luego trazo paralelas al eje Z, ¿sí? Y grafico mi plano. Pues,
El plano es paralelo al eje Z, que es la variable que falta en la ecuación, ¿sí? O bien podemos decir que es ortogonal al plano XY, que es el plano el cual contiene al vector normal N, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué casos tenemos? O sea, aquí analizamos planos paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? O bien perpendicular a los planos coordenados, como ustedes los quieran llamar, ¿sí? Hemos analizado los planos paralelos a los ejes coordenados. En este caso, ¿sí? Una de las componentes de mi vector normal debe ser igual a 0 para que yo pueda hablar de que mi plano es paralelo a alguno de los ejes coordenados, ¿sí? Bien, aquí tienen ustedes la conclusión. Fíjense que les dice, si en la ecuación del plano es nulo el coeficiente de una de las variables, el plano resulta ser paralelo al eje coordenado correspondiente a la variable cuyo coeficiente es nulo, que es lo que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Es decir, la variable que falta en la ecuación y recíprocamente. Ahora, si continuamos analizando y vemos que seguimos teniendo el caso donde una de las componentes del vector normal es igual a 0 y se agrega ahora la condición en que el término independiente también es igual a 0. ¿Qué pasa? Nosotros hemos dicho que si una de las componentes de mi vector es igual a 0, entonces el plano resulta ser paralelo al eje correspondiente a la variable que no está en la ecuación, ¿sí? Cuyo coeficiente obviamente tiene que ser igual a 0. Ahora bien, a esa situación le vamos a agregar que el término independiente sea igual a 0. Nosotros hemos visto que cuando el término independiente es igual a 0 es porque el plano, ¿sí?, contiene al origen, es decir, que el origen del sistema pertenece al plano. Ahora, si yo tenía que cuando A era igual a 0, mi plano era, o sea, yo tenía A igual a 0 y D distinto de 0, decía que mi plano era paralelo, ¿sí?, al eje X. Ahora se agrega la condición, ¿sí?, o cambia la condición. En lugar de tener D distinto de 0, tengo D igual a 0. Quiere decir que ahora ese plano que era paralelo al eje X, resulta que ahora va a ser un plano que contiene al eje X. ¿Por qué lo va a contener al eje X? Porque D, al ser D igual a 0, quiere decir que mi plano contiene el origen. Y la única forma bajo estas condiciones que mi plano contenga el origen es que el plano, ¿sí?, contenga al eje X, ¿sí? Es decir, ¿qué forma va a tener la ecuación? B por Y más C por Z igual a 0. Fíjense que no está el término en X ni el término independiente, ¿sí? ¿Y cómo lo grafico a ese planito? Y bueno, es un plano que contiene al eje X, ¿sí? O sea que lo graficamos. Fíjense, a partir del eje X, ¿sí?, se entiende que esto continúa, ¿sí?, hasta infinito. ¿Está? Sí. En este caso, el plano tiene que contenerlo, contenerlo al eje, ¿sí? Al eje X nada más, ¿sí? O sea, son infinitos los planos que pueden pasar, ¿sí? Es decir, contenerlo al eje. Exactamente, ¿sí?
que después, bueno, no sé si ustedes lo ven, no sé si ven en la otra asignatura, pero les suelen llamar el haz de planos, ¿sí? Porque todos tienen como una recta en común, ¿sí? Tienen un montón de planitos, infinitos planos que van a pasar por una misma recta. En este caso, sí, se lo suele llamar haz de planos, pero bueno, es un tema que ustedes no lo ven. ¿Sí? O sea, todo puede tener uno que sea, es difícil visualizar, pero por ejemplo puede ser uno que esté vertical, se podría decir, ¿sí? Y después diferentes direcciones, siempre que lo contengan al eje X, ¿sí? Porque yo necesito que el origen pertenezca, o sea, que el origen pertenezca al plano y además que en este caso, ¿sí? Tiene que tener la dirección del eje X, ¿sí? Claro, o sea, acuérdate que si nosotros nombramos dos variables, estamos hablando de plano, ¿sí? O sea, si yo digo es paralelo al YZ, estaría hablando del plano YZ. Ajá. Claro. Sí. Ah, bien, bien, bien. Bien. Ahora, en el siguiente caso que vamos a tener una de las variables igual a 0, que en este caso va a ser la segunda componente de mi vector normal, y el término independiente igual a 0. Cuando el término independiente era distinto de 0, nosotros teníamos un plano, ¿sí? Que era paralelo al eje Y. Ahora, al ser D igual a 0, este plano tiene que contenerlo al origen, o sea, contener al origen del sistema, es decir, al 0, 0, 0, y además tiene que tener la dirección del eje Y. O sea, ¿qué situación se me presenta? Que el plano dado tiene que contenerlo, ¿sí? Al eje Y. Ahora fíjense, aquí son infinitos los planos, ¿sí? Nuevamente, si queremos hablar de abanico, ¿sí? O de haz de planos, todos van a pasar por este eje Y, ¿sí? Es decir, imagínense ustedes que, que todos los planitos, ¿sí? Es como que van a tener un abanico de planos y todos van a tener como, como eje, ¿sí? Al eje Y. Es decir, cuando ustedes trabajan con el haz de plano, aparece un eje donde el eje es una recta, ¿sí? Entonces, en este caso es el eje Y, ¿sí? Esa recta en cuestión es el eje Y. Todos los planitos, los infinitos planos que tengamos, tienen que ir pasando o contenerlo al eje Y. ¿Cuál va a ser la ecuación? Va a ser A por X más C por Z igual a 0. Es decir, no estará el término en Y ni tampoco el término independiente. Y el otro caso es cuando la tercera componente de mi vector normal es igual a 0, ¿sí? Y el término independiente es igual a 0. O sea que cuando D era distinto de 0, ¿sí? Y C era igual a 0, nosotros teníamos un plano paralelo al eje Z. Ahora vamos a tener un plano que tiene que pasar por el origen del sistema, de manera que vamos a tener un plano que va a contener al eje Z, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ecuación? Y será A por X más B por Y igual a 0. Es decir, no está el término en Z
tampoco el término independiente que es D. ¿Sí? Fíjense, tenemos un plano que contiene al eje Z, ¿sí? Puesto que debe contener al origen porque D, que es el término independiente, es igual a 0 en esta situación, ¿sí? Bien. Vamos a ir teniendo 3 casos de un plano paralelo a los ejes, un plano que contiene a los ejes, ¿sí? Vamos, 3, son 6 casos. Ahora vamos a tener el 7º caso, cuando el plano dado, ¿sí? Resulta ser paralelo a un plano, a uno de los planos coordenados, o bien perpendicular al eje, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos la situación donde 2 componentes son iguales a 0 y la tercera distinto de 0 y el término independiente también distinto de 0. Aquí hacemos lo que es C distinto de 0, o sea que igualamos a 0 la primera y la segunda componente, ¿sí? ¿Cómo que nos queda la ecuación? Esto es C por Z, ¿sí? No va a estar los términos ni en X ni en Y, solo el término en Z y el término independiente. O sea que la ecuación me queda C por Z más D igual a 0, ¿sí? Nosotros despejamos Z y nos queda de esta forma. O sea que tenemos Z igual a menos D sobre C. Mi plano intersecta al eje Z en menos D sobre C, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes aquí que esto me da, me origina lo que es un plano paralelo al plano coordenado XY. ¿Por qué? Resulta ser paralelo al plano XY porque las componentes que acompañaban a las variables, los coeficientes que acompañaban a X y a Y, ¿sí? Resultan ser iguales a 0. O sea que este plano resulta ser paralelo, ¿sí? Al plano determinado por aquellas variables, ¿sí? Donde los coeficientes son iguales a 0. Yo puedo decir que este plano es paralelo a mi plano XY o bien puedo decir que es ortogonal al eje Z, ¿sí? Fíjense que el eje Z, ¿sí? Resulta ser ortogonal a este plano. El eje Z es ortogonal al plano XY. Como este planito es paralelo al plano XY, obviamente que también va a ser ortogonal al eje Z. Es decir, si yo tengo dos componentes de mi vector iguales a 0, ¿sí? Y el término independiente distinto de 0, la ecuación cartesiana que vamos a obtener va a ser la ecuación cartesiana del plano, ¿sí? Paralelo al plano determinado, ¿sí? De las variables cuyos coeficientes son iguales a 0, ¿sí? Fíjense el otro caso, a ver. El 8, fíjense, ustedes tienen ahora la primera componente y la tercera iguales a 0. ¿Sí? Cuando voy a la ecuación me queda B por Y más D igual a 0, puesto que la segunda componente es distinta de 0 y el término independiente es distinto de 0. Despejo lo que es Y y ¿qué me queda? Me queda Y igual a menos D sobre B. O sea, este planito, ¿sí? Esta es la ecuación de un plano paralelo al plano YZ. ¿Qué variables no aparecen en la ecuación? No aparece, al plano XZ.
¿Qué variables no aparecen? No aparecen X, no aparece Y, no aparece X, no aparece Z, ¿sí? Entonces, el plano va a resultar ser paralelo al plano XZ, ¿sí? O bien perpendicular a lo que es el eje Y, ¿sí? Ahora, en el otro caso, fíjense que hacemos 0, la segunda y la tercera, o sea que en mi ecuación no va a aparecer ni Y ni Z. Quiere decir que mi plano, como D es distinto de 0, mi plano va a resultar ser paralelo al plano YZ, ¿sí? ¿Qué forma va a tener mi ecuación? A por X más D igual a 0. Despejo X y me queda que X va a ser igual a menos D sobre A, ¿sí? Que ese va a ser el valor donde o sea, en realidad este X igual a menos D sobre A me va a permitir obtener el punto de intersección del plano con el eje X, ¿sí? Entonces, mi plano resulta ser paralelo al plano YZ. Luego tienen los casos. Bueno, aquí tienen la conclusión. Si en la ecuación del plano son nulos dos de los coeficientes de las variables, el plano es paralelo al plano coordenado correspondiente a las variables cuyos coeficientes son nulos y recíprocamente, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir. Ahora, ¿qué vamos a obtener? Bueno, hace rato hemos analizado una de las componentes igual a 0, el término independiente distinto de 0. ¿Sí? Una de las componentes igual a 0 y el término independiente igual a 0. Es decir, teníamos planos paralelos a los ejes coordenados y planos que contenían a los ejes coordenados. Luego hemos trabajado con planos paralelos, ¿sí? A los planos coordenados, siempre que D sea distinto de 0. Y ahora vamos a tener planos, ¿sí? Que van a coincidir con estos planos coordenados. Es decir, vamos a presentar las ecuaciones de los planos coordenados, ¿sí? Es decir, ¿cuándo se va a presentar ese caso? Cuando tengamos dos componentes igual a 0 del vector normal y el término independiente sea igual a 0. El hecho de que el término independiente sea igual a 0 es porque mi planito contiene al origen del sistema, ¿sí? En este caso, en la ecuación no va a aparecer ni X ni Y, solo Z, es decir, C por Z igual a 0, porque el término independiente también es 0. Si yo despejo Z, me queda Z igual a 0. Es decir, la ecuación del plano XY, ¿sí? Es Z igual a 0, ¿sí? Repito, la ecuación del plano XY es Z igual a 0. Hace rato teníamos C por Z más D igual a 0 y era la ecuación de un plano paralelo al plano XY. Ahora, como D es igual a 0, ya no es paralelo al plano XY, sino que es el plano XY, es la ecuación del plano XY. ¿Sí? Lo mismo. Si tengo dos componentes de mi vector normal igual a 0 y el término independiente también igual a 0, fíjense que A es distinto de 0, ¿quiénes no van a aparecer en la ecuación? Lo que es el término en X, en Z y el término independiente. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar A por X igual a 0. Si despejo, esto me queda X igual a 0. Es decir, hace rato teníamos un plano paralelo al plano YZ. Ahora, como D es igual a 0, es decir, tiene que contener al origen, ya no va a ser paralelo al plano YZ, sino que va a ser la ecuación del plano YZ. ¿Sí? Lo mismo si tenemos ahora A y C iguales a 0 y el término independiente igual a 0. ¿Quiénes no van a aparecer en la ecuación? El término en X y el término en Z. Y el término independiente. Es decir, que vamos a tener la ecuación B
por Y igual a 0. Despejo Y y me queda Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, hace rato teníamos planos paralelos a los planos coordenados, es decir, plano paralelo al plano X, Z, ¿sí? Cuando D era distinto de 0. Como ahora D es igual a 0, ese plano debe contener al origen. Entonces ya no va a ser paralelo al plano XZ, sino que esta va a ser la ecuación del plano XZ, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Los demás. Entonces, algo que van a tener en cuenta es que, no sé si hay alguno de los alumnos que rinde están con la posibilidad de promocionar la materia, ¿sí? Tengan en cuenta, estudien lo que son las ecuaciones de los planos coordenados. Si a mí la profesora Betiana me pide las ecuaciones de los planos coordenados, ¿sí? La ecuación del plano XY será Z igual a 0, pero tengo que escribir estas condiciones, ¿sí? Escribo las condiciones, es decir, A igual a 0, B igual a 0, C distinto de 0 y D igual a 0. Obtengo esta ecuación, hago mi gráfico y digo, esta es la ecuación del plano XY. Escribo las condiciones, escribo la ecuación y digo, esta es la ecuación del plano YZ. Luego tenemos, escribo las condiciones, doy la ecuación y digo que esta es la ecuación del plano XZ y hago mi gráfico, ¿sí? Esos les pueden pedir. Obviamente que les pueden pedir todo el análisis de las posiciones relativas de un plano con respecto a los ejes y a los planos coordenados. Pero les puede pedir también que escriban las ecuaciones de los planos coordenados, ¿sí? Así que mucho cuidado ahí. Bien, ahora que vamos a ver, ¿sí? No nos queda mucho para terminar la unidad la unidad 5, ¿sí? Es decir, nos falta ver lo que es la posición relativa entre dos planos, ¿sí? Y la posición relativa entre un plano y una recta. Cuando hablamos de posición relativa, estamos haciendo referencia a ¿qué? A presentar las condiciones de paralelismo de plano, las condiciones de ortogonalidad de plano, las condiciones de coincidencia de planos, ¿sí? Lo mismo, cuando hablamos de la posición relativa entre un plano y una recta, estamos hablando de las condiciones de paralelismo, ¿sí? Y de ortogonalidad. Aquí no se desarrolla mucho en esta parte en lo que es la posición relativa entre dos planos, porque todo el desarrollo es prácticamente muy parecido a lo que tienen ustedes en la parte de recta en el espacio, ¿sí? Recta en el R3. Fíjense que para presentar la posición relativa entre dos planos, consideramos dos planos. El plano P1 va a tener por ecuación X menos P, producto interior N1 igual a 0, con N1 de componentes A1, B1, C1. Y el plano P2 que va a tener por ecuación X menos Q, producto interior N2 igual a 0, con N2 igual al vector de componentes A2, B2, C2. ¿Sí? Es decir, tomo dos planos, escribo la ecuación vectorial. Ahora yo les pregunto, si ustedes ven, ven los dos planos estos aquí, ¿cuál es el vector normal del plano P2?
¿Sí? Bien, ¿cuál sería? Bien, N2 sería el vector normal de este plano P sub 2, ¿sí? Y el vector normal del plano P sub 1, sí, bien, el N sub 1, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a presentar? Nosotros vamos a definir, ¿sí? O vamos a presentar, vamos a decir bajo qué condiciones estos planos, ¿sí? Son paralelos, perpendiculares o bien coincidentes. Vamos a decir que dos planos P sub 1 y P sub 2 son paralelos si solo si los vectores normales son paralelos. Ahora, ¿qué quiere decir que los vectores normales sean paralelos? Que exista un K distinto de cero, es decir, un escalar no nulo, tal que N1, ¿sí? El vector N1 sea igual a K por N sub 2, es decir, que N1 sea un múltiplo escalar, ¿sí? Del vector N2. La condición de paralelismo me dice que esos vectores van a ser paralelos, ¿sí? Siempre que las componentes, es decir, sus componentes, sean proporcionales. Por eso es que escribimos estos cocientes. A sub 1 es A sub 2, como B sub 1 es AB sub 2 y C sub 1 es AC sub 2. ¿Sí? Además, nosotros sabemos que estos valores que tenemos aquí como numerador, denominador, ¿sí? En estas fracciones, en estas razones, ustedes saben que coinciden con las componentes del vector, es decir, las componentes del vector van a coincidir con los coeficientes que acompañan a X, a Y y a Z en la ecuación cartesiana del plano. ¿Sí? Es decir, el hecho de que dos planos, fíjense aquí, sean paralelos, eso quiere decir que sus vectores normales son paralelos. Es decir, los dos planos van a ser paralelos si y solo si sus vectores normales, ¿sí? Son paralelos. Fíjense que N1 y N2, ¿sí? Por ser paralelos, tienen la misma dirección y siempre cada uno de esos vectores estará en forma perpendicular o bien será ortogonal al plano, el cual se ha definido a partir de ese vector, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos planos, esos planos van a ser paralelos si, solo si los vectores normales son paralelos. Esta condición que ustedes, o sea, toda esta parte de la definición de paralelismo de planos, ¿sí? Hace referencia a la parte de vectores, es decir, esto estamos planteando en términos de vectores, del paralelismo de vectores, ¿sí? Bien, lo mismo en en este caso tenemos la condición de coincidencia. Dos planos van a ser coincidentes si, solo si, fíjense, los coeficientes en este caso de las ecuaciones, ¿sí? De las ecuaciones cartesianas son proporcionales. Decimos A sub 1 es A sub 2, como B sub 1 es a B sub 2, C sub 1 es a C sub 2 y D sub 1 es a D sub 2. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros armemos estos cocientes me van a dar igual a un numerito, el cual tendrá que coincidir siempre que hagamos esta división, esta división, esta división, esta división. Es decir, las tres deberían ser iguales. ¿Para qué? Para que mis planos sean coincidentes. Es decir, para que estemos
En este caso, para que mis vectores sean coincidentes, ¿sí? Estemos hablando de los mismos vectores, lo cual nos lleva a que estemos presentando los mismos planos. Al hablar de coincidencia, estamos diciendo que los planos, en este caso, son, estaríamos hablando del mismo plano, es decir, P sub 1 igual a P sub 2, ¿sí? Para que los planos sean coincidentes, fíjense, la condición es que los coeficientes, ¿sí?, de la ecuación cartesiana resulten ser proporcionales, como así también lo que es el término independiente de la ecuación. Que es muy raro, ¿sí? Es muy raro trabajar con la condición de existencia, ¿sí? Condición de coincidencia, ¿sí? Porque estamos presentando al mismo plano. Con lo que ustedes sí van a trabajar es con la condición de paralelismo de planos y con la condición de ortogonalidad de planos. Es decir, dos planos van a ser ortogonales si solo si los vectores normales son ortogonales, ¿sí? Los vectores normales van a ser ortogonales si solo si su producto interior es igual a 0. ¿Sí? Es decir, fíjense, estos vectores cuyas componentes son A sub 1, B sub 1 y C sub 1 para el caso del vector N1 y A sub 2, B sub 2, C sub 2 para el caso de N2, ¿sí? Si nosotros resolvemos ese producto, lo que me queda es A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2 más C sub 1 por C sub 2, el cual, ¿sí?, esta suma tiene que ser igual a 0 por la condición de ortogonalidad, ¿sí? Fíjense que tenemos un plano P sub 1, un plano P sub 2. El vector normal de P sub 1 está saliendo del planito en forma ortogonal y el vector N2 está saliendo del plano N2, ¿sí?, en forma ortogonal. Si los planos son ortogonales, los vectores normales también van a ser ortogonales, ¿sí? Es decir, hasta aquí estamos viendo que se mantienen las mismas condiciones que para el caso de recta. Hemos dicho que dos rectas son paralelas si solo si los vectores de dirección son paralelos, o bien son ortogonales las rectas si solo si los vectores de dirección son ortogonales. En el caso de plano, podría decirse que se mantiene esa condición, es decir, planos ortogonales, vectores ortogonales, vectores normales ortogonales. Planos paralelos, tendremos vectores normales paralelos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando yo trabaje con recta y plano, ¿sí? O con plano y recta, ¿sí? Como lo quieran decir. Cuando nosotros estudiamos la posición relativa entre una recta y un plano, ¿sí?, ahí vamos a ver que las condiciones cambian. Es decir, tomo una recta R de ecuación X menos P igual a T por U. P es un punto de la recta, U es el vector dirección para esta recta R. Tengo mi plano P que tiene por ecuación vectorial X menos Q producto interior N igual a 0. El vector dirección para R es U y el vector normal a este plano P es N. Yo voy a tomar, fíjense, un plano, tengo mi plano P y mi vector normal N, ¿sí?, que está saliendo del planito, el cual forma un ángulo de 90 grados con este plano. Ahora tomo una recta, la trazo a esa recta de manera paralela al plano, ¿sí?, que tenga la misma dirección que el plano. Ahora, si esta es mi recta R, mi vector U es un vector que tiene la misma dirección de la recta, porque es el vector dirección de la recta, justamente es el vector U. Fíjense, si en la recta tiene la misma dirección que el plano, es decir, si la recta y el plano son paralelos, tienen la misma dirección, ¿cómo tienen que ser los vectores? Y bueno, el vector N tendrá que ser ortogonal al vector
U. O bien, R será paralela, la recta será paralela al plano P si, solo si, el vector dirección para R tendrá que ser perpendicular al vector normal del plano, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí cambia. El hecho de que la recta sea paralela al plano, eso nos lleva a que los vectores, el vector dirección y el vector normal, sean paralelos. Es decir, no seguimos trabajando con paralelismo de vectores, sino cambia a la condición de ortogonalidad. Ahora, cuando vaya a la condición de ortogonalidad entre recta y plano, fíjense. Aquí tengo mi recta R y el vector dirección U. Ambas, es decir, la recta y el vector tienen la misma dirección. Tengo mi planito P y el vector normal N que sale del plano formando un ángulo de 90 grados. Ahora, este plano, justamente están viendo aquí la recta que intersecta al plano, ¿sí? De manera o en forma perpendicular, es decir, que mi plano con la recta, ¿sí? O bien la recta con el plano van a ser ortogonales, sí, solo sí, fíjense cómo son los vectores, el vector dirección para R y el vector normal para el plano. Tienen la misma dirección, ¿sí? Es decir, la recta será ortogonal al plano, sí, solo sí, el vector U es paralelo al vector N, es decir, que aquí cambia. Hace rato teníamos el paralelismo entre recta y plano me lleva a la ortogonalidad de vectores. Ahora, la ortogonalidad entre la recta y el plano me lleva al paralelismo de vectores. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Los demás? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué les voy a comentar? Nosotros aquí terminamos con la teoría de la unidad 5. Lo que sí les he preparado en este caso son ejercicios de la parte del trabajo práctico número 5, ¿sí? Ejercicios muy parecidos a los ejercicios que se les suele pedir en el parcial, ¿sí? O sea, vamos a resolver algunos ejercicios de la guía como para que a ustedes les quede ya de la parte de plano, ¿sí? Que son los ejercicios que se suelen pedir en el parcial, en este caso en el tercer parcial. Hasta aquí se entiende la parte de recta, cómo trabajar. ¿Por qué vemos esta parte de las posiciones, posición relativa de un plano con respecto a una recta o de la posición relativa entre planos? Porque nosotros vamos a tener que trabajar obteniendo la ecuación del plano, es decir, la vectorial y luego la cartesiana, ¿sí? Sabiendo que el plano que tengo que obtener es paralelo a una recta, ortogonal a una recta, paralelo a un plano, ortogonal a un plano, ¿sí? Ustedes también van a trabajar, ahora que ya han visto plano, se les puede presentar ejercicios donde les diga, encuentren la ecuación de una recta paralela a determinado plano o paralela a otra recta, ¿sí? O la ecuación de una recta paralelo a un determinado, bueno, en el caso de los planos, paralelo a otro plano, ¿sí? En el parcial se les puede pedir algo de eso y sí van a tener que practicar lo que es la gráfica de los planos que se les pida. Por lo general se les da la ecuación y ustedes tienen que graficar esos planos. ¿Cómo van a graficar? Buscando las intersecciones con los ejes coordenados y luego con las trazas, ¿sí? Vamos a ver uno de los ejercicios, ¿sí? De todas maneras, creo que vamos a terminar antes la clase, porque la semana que viene recién vamos a comenzar con la unidad de cónicas y cuádricas.
En este caso, el ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio de 19 de la guía o sea, en realidad del práctico número 5. ¿Qué me dice el ejercicio 19? Determine la ecuación del plano que contiene a estos 3 puntos. Y me dan 3 puntos, lo que es A de coordenadas -1, 2, -2, B de coordenadas 0, 1, 1 y C de coordenadas 5, -2, 3. ¿Cómo voy a trabajar en este caso la ecuación del plano si me dan 3 puntos? ¿Sí? A ver, para la ecuación del plano, ¿qué necesito? Necesito punto y vector. Para el punto puedo tomarlo a B o a C. ¿Sí? En este caso, en el desarrollo de este ejercicio, yo he tomado el punto A. Ahora, el vector no me lo dan. ¿Sí? Entonces lo voy a tener que obtener ese vector. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes una hoja, ¿sí? Tengan una hojita de carpeta, ¿sí? Una hoja de su cuaderno o en el cuaderno mismo. ¿Qué tienen en esa hoja? Tienen 3 puntos que pertenecen a esa hoja. El punto A, el punto B y el punto C. Los 3 puntos están en esa hoja que ustedes están con la que están trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Yo necesito encontrar el vector normal, es decir, el vector que esté saliendo de mi hoja o de mi libro en el que estoy escribiendo de manera perpendicular. Necesito que ese vector que voy a calcular sea perpendicular a la hoja o al cuaderno o al libro, ¿sí? Siempre que sea algo plano. ¿Qué pasa? Estos 3 puntos están en mi hoja, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular mi vector normal. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el vector que va desde el punto A al punto B. Ahí tengo un vector. Luego voy a calcular el vector que va desde el punto A al punto C. Ahí voy a tener 2 vectores. ¿Sí? Desde el punto A al punto B tengo un vector. Desde el punto A al punto C tengo otro vector. ¿Sí? Ahí algo para aclarar es que esta combinación que hago aquí de A a B y de A a C para obtener los vectores, ¿sí? No es que se exige que sea esa elección de los puntos, ¿sí? Ustedes pueden tomar el vector U, lo pueden tomar de A a B, y el vector B considerarlo de B a C, por ejemplo. Pueden tomar el vector de B a A y luego de C a B, como ustedes quieran. Lo que sí tienen que involucrar a los 3 vectores aquí en este cálculo de U y de B, ¿sí? Ahora, una vez que tengo los vectores U y B, acuérdense ustedes que cuando yo calculo el producto interior o bien calculo el producto vectorial que está definido solo para R3, ¿sí? Si yo calculo el producto interior, me da algo, y si calculo el producto vectorial, me da algo. ¿En cuáles de las 2 operaciones, si las realizo en R3, me da un vector? Bien. Bien, en el producto vectorial, ¿sí? Ahora, en el producto escalar o producto interno o producto interior, si vinculamos 2 vectores, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, U producto interior B, obtengo un número que puede ser, es un número real que puede ser positivo, negativo o 0.
Ya sabemos qué pasa si es igual a 0, resulta que esos vectores son ortogonales, ¿sí? Ahora, tomo esos dos vectores, el u y el v, y hago el producto vectorial. Dentro de una de las propiedades que hemos visto del producto vectorial, nosotros, o por esas propiedades, sabemos que si yo tomo un vector, tomo otro vector, hago el producto vectorial, en este caso u producto vectorial b, obtengo otro vector que lo llamo W. Supónganse que lo llamo W. ¿Qué propiedad tiene ese vector W con respecto a U y con respecto a B? Bien. Bien, perfecto. Perfecto, es decir, que mi vector, si yo lo llamo a U producto vectorial B, lo llamo W, ese W resulta ser perpendicular tanto a U como a B, ¿sí? O bien al plano determinado por ellos dos. Es decir que si a ese producto vectorial lo llamo N, es decir, si calculo el producto vectorial entre estos dos vectores, me va a dar otro vector que va a ser exactamente el N que voy a necesitar para la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Ahora bien, imagínense de nuevo, están con su hoja, tienen el punto A, el punto B y el punto C. Tomo el vector que va de A a B y un vector que va de A a C. Ambos vectores, si ustedes quieren, a uno lo llamo U y al otro lo llamo B. Ambos están sobre la hoja, pertenecen al plano de la hoja, ¿sí? Cuando ustedes hacen el producto vectorial, obtienen el N. Ese N, por propiedad, sabemos que va a ser ortogonal tanto a U como a B. O sea que va a quedar saliendo de la hoja, ¿sí? Es decir, formando un ángulo de 90 grados con U, con B, que son vectores que pertenecen al plano de la hoja. O sea que este N que nosotros calculamos como el producto vectorial, ¿sí? Cuando hacemos U producto vectorial B, obtenemos un vector N, ¿sí? Que va a ser ortogonal al plano de la hoja, va a ser ortogonal a la hojita, ¿sí? Entonces, ahí van a tener todos los elementos ya para calcular lo que es la ecuación vectorial del plano, dado 3 puntos, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a trabajar para obtener la ecuación vectorial. Para obtener la ecuación vectorial, repetimos, necesitamos punto y vector. Punto puedo tomar a B o a C. Nosotros en la ecuación hemos tomado el punto A. Ahora necesito el vector normal. ¿Cómo voy a calcular el vector normal? Primero, voy a hacer el cálculo del vector que va de A a B y lo voy a llamar U. El vector que va de A a B, es decir, del punto A al punto B, lo voy a calcular como B menos A. B es el punto de coordenadas 0, 1, 1, menos el punto A que tenía coordenadas menos 1, 2, menos 2. Si hacemos la resta, me queda un vector, obviamente que es de R3, de componentes 0 menos 1 es 0 más 1, o sea que la primera componente de U es 1. 1 menos 2 es igual a menos 1. La segunda componente de U es igual a menos 1. 1 menos 2, es decir, 1 más 2 es igual a 3. 3 es la tercera componente de U. Calculamos B. Es el vector que va a ir, en este caso yo he elegido que sea el vector que va de A a C, es decir, del punto A al punto C. Esto es C menos A. C es el punto de coordenadas 5 menos 2, 3, menos A que tiene coordenadas menos 1, 2, menos 2. Hacemos esa resta. Vamos a obtener el vector de componentes. 5 menos 1 va a ser 5 más 1, que es 6.
Menos 2 menos 2, vamos a tener menos 4, segunda componente de B. 3 menos 2, esto va a ser 3 más 2, que es 5. Es decir, 5 va a ser la tercera componente de B. Ya tenemos lo que es U y lo que es B. ¿Sí? Ahora hemos dicho que tengo que hacer el producto vectorial. Voy a hacer U producto vectorial B. Al hacer U producto vectorial B, obtengo mi vector N, mi vector normal al plano. Hacemos los cálculos. Esto es U, el vector de componentes 1 menos 1, 3. Y B de componentes 6 menos 4, 5. Calculamos ese determinante. Es decir, calculo el producto vectorial, que para ello hacemos el cálculo de este determinante de una matriz en realidad de 3 por 3, donde la primera fila está formada por los versores I, J, K. Segunda fila tenemos a 1 menos 1, 3. Y en la tercera fila tenemos a 6 menos 4, 5. Calculamos, hacemos ese desarrollo, que es algo que ya hemos visto, ¿sí? Es más, ya se ha evaluado en el parcial. Tenemos, tacho la primera columna, la primera fila. Me queda el determinante de menos 1, 3, menos 4, 5. Esto va a ir multiplicado por I. Menos del determinante. Ahora, calculo el determinante tachando la segunda columna y la primera fila. Esto es el determinante de 1, 3, 6, 5. ¿Sí? Que multiplica a J. Más el determinante de tacho la tercera columna y la primera fila. Me queda el determinante de 1 menos 1, 6 menos 4. ¿Sí? Ese determinante va a multiplicar al versor K. Esto va a ser igual a ¿qué? Desarrollamos los determinantes. Menos 1 por 5 es menos 5. Menos del determinante. Ahora tengo menos 4 por 3 es menos 12. Con el menos me queda más 12. ¿Sí? Que está entre paréntesis y multiplica el versor I. Menos del determinante. Tenemos 1 por 5 es 5. Menos del determinante. 6 por 3, 18. O sea que me queda 5 menos 18. ¿Sí? Esto está multiplicado por el versor J. Más, ahora resuelvo este determinante. 1 por menos 4 es menos 4. Menos del determinante. 6 por menos 1 me queda menos 6. Con el menos del determinante que se antepone es más 6. O sea que este resultado va a ser multiplicado por el versor K. Resolvemos estas restas que tenemos aquí. Nos queda menos 5 más 12 me queda 7i. Ahora aquí me queda 5 menos 18 es menos 13. Con este menos me queda más 13j. Luego tenemos menos 4 más 6 es igual a 2, 2k. Es decir que mi vector normal va a ser el vector de componentes 7, 13 y 2. ¿Sí? Ahora fíjense, tengo mi punto que lo he elegido al punto A y el vector n, ¿sí? El vector normal n. Presento mi ecuación vectorial, esto es x menos a producto interior n igual a 0. Sustituyo quién es x, quién es a y quién es n. X es el vector, es el punto que pertenece al plano de componentes, punto genérico, x, y, z, menos, ahora el punto A, menos 1, 2, menos 2. Esto está escrito, esta resta hemos puesto entre corchetes. Producto interior, n.
n que recién lo he obtenido es 7, 13, 2. Esas son las componentes. Esto va a ser igual a 0. Esa va a ser mi ecuación vectorial. Resuelvo la resta. Tenemos x menos menos 1, o sea, sería x más 1, y menos 2, y z menos menos 2 es z más 2. Es decir, obtengo el vector de componentes x más 1, y menos 2, z más 2. Producto interior, mi vector de componentes 7, 13, 2. El cual, al multiplicarlo, me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Multiplicarlo interiormente. Ahora, ¿qué pasa? Resuelvo ese producto interior. Esto va a ser 7 por x más 1 más 13 por y menos 2 más 2 por z más 2, ¿sí? Igual a 0. Aplico propiedad distributiva, ¿sí? ¿Y qué me queda? 7x más 7 por 1 es 7, más 13y más 13 por menos 2 es menos 26, más 2 por z, más 2 por 2, 4, ¿sí? Igual a 0. Separamos lo que acompaña a x, a y, a z y lo que serían los numeritos que están solos sin acompañar a alguna variable. Es decir, me queda 7x más 13y más 2z y resuelvo aquí. Tengo 7. ¿Sí? Así, tengo 7 menos 26, me queda menos 19, ¿sí? Menos 19 más 4 me queda menos 15, igual a 0. Es decir, que la ecuación cartesiana de este plano va a ser 7x más 13y más 12z menos 15 igual a 0. Controlamos a ver si los coeficientes que acompañan a x, a y y a z coinciden con las componentes de mi vector normal. Y vemos que esto ocurre, ¿sí? Entonces, esta sería finalmente la ecuación cartesiana del plano pedido. ¿Está, chicos? ¿Alguna consulta? Bien. Exactamente, sí, es Es más, controlen aquí si coinciden con los coeficientes coinciden con las componentes del vector normal. Y es más, ustedes pueden controlar si este vector normal, ¿sí? Que han calculado es el correcto. ¿Cómo? Y bueno, ustedes saben que el n va a ser ortogonal tanto a u como a b. Entonces pueden calcular el producto, o sea, hacer el cálculo del producto interior de mi n con u. Eso me debería dar igual a 0. Y luego multiplicar interiormente a n con b, ¿sí? Y obtener igual a 0, o sea, obtener igual a 0, porque resulta que el n tiene que ser ortogonal tanto a u como a b, ¿sí? Sí. Exactamente. Sí, ustedes pueden poner, lo podrían haber elegido a B o bien o elegido a C. Por lo general nosotros siempre elegimos al primer punto que nos dan, ¿sí? Bien. Ese es el ejercicio 19 de la guía. Vamos a ver otro que es de la guía. El ejercicio 24. Este ejercicio me pide, en el ítem C, me dicen que encuentre la ecuación cartesiana del plano, ¿sí? En el ítem C me piden que contiene al punto y es paralelo al plano de ecuación, es decir, al plano P de ecuación 2x más y menos 4z más 3 igual a 0.
Es decir, aquí me dan, yo sé que para presentar la ecuación del plano necesito punto y vector normal. El punto me dan. Ahora me dicen que es paralelo a este plano. O sea, el punto me dan, el vector no me lo dan tan directamente, sino que yo lo tengo que obtener ese vector. ¿A partir de qué? Sabiendo que el plano que debo, la ecuación del plano que debo construir, tiene que ser paralelo a este plano. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a ver así. Este es el plano que me da el ejercicio. 2x más y menos 4z más 3 igual a 0. ¿Qué es lo que hago ahora? Identifico cuál es el vector normal de este plano para que pueda trabajar. ¿Cuáles son las componentes? Y bueno, son los coeficientes que acompañan a x, a y y a z. Es decir, el vector normal de este plano va a ser el vector de componentes 2, 1, menos 4. ¿Sí? Que aquí lo tienen escrito. Ahora, ¿qué saben ustedes? Tienen el punto por donde va a pasar, o sea, el punto que va a pertenecer al plano que tengo que construir y tengo el vector normal, pero de otro plano. Ahora, ¿qué pasa? A mí me piden que encuentre otro plano, un P sub 1, ¿sí? Que encuentre un plano, ¿sí? Que sea paralelo a este. Y bueno, escribo la condición de paralelismo de planos. Dos planos serán paralelos si, solo si los vectores normales son paralelos. ¿Qué me dice la condición de paralelismo de vectores? Si, solo si existe un K distinto de 0, tal que a N1 lo puedo escribir como K por N2. Ahora, este N1 me dicen que es un múltiplo escalar de N2. ¿Sí? Ahora, K tiene que ser distinto de 0. Puede ser cualquier número real, pero tiene que ser distinto de 0. Ahora bien, si yo le voy asignando valores a K, infinitos valores reales, ¿sí? Voy a ir obteniendo infinitos vectores N1, ¿sí? Porque va a ser el escalar, el real, por el vector N2 y voy a obtener el vector N1. Ahora bien, para que yo obtenga un vector paralelo a N1, voy a considerar el K igual a 1, que es el valor más sencillo con el que voy a poder trabajar, ¿sí? Tomo lo más sencillo para que evite equivocarme en el desarrollo. Tomo K igual a 1. Y bueno, si K es igual a 1, ¿qué pasa en la condición? Si K es igual a 1, N1 va a ser igual a N2. ¿Sí? Es decir, que si yo tomo K igual a 1, el vector para el plano que voy a construir, ¿sí? Va a ser igual a este N que he obtenido a partir de este plano que me da el ejercicio. ¿Está? Es decir, yo aquí donde dice K podría haber tomado menos 1, podría haber tomado un medio, raíz cuadrada de 2, menos 3/4, ¿sí? El valor que se les ocurra a ustedes siempre que sea un número real. Pero ¿qué hago? No me voy a complicar tomando fracciones o asignándole valores acá como números irracionales, por ejemplo. Si no, voy a tomar el valor más sencillo, que es K igual a 1. Si yo tomo K igual a 1, mis vectores N1 y N2 van a ser iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar directamente el vector normal de este plano. Luego, si este es el N del plano que me da el ejercicio, el N que yo voy a considerar para construir las ecuaciones de mi plano van a ser las mismas que este N, es decir, N va a tener componentes 2, 1, menos 4. Entonces tengo el punto, tengo el vector, escribo directamente las ecuaciones. Ahí entiende que tenemos que tratar para encontrar
un plano paralelo a otro, ¿sí? Es decir, cuando me pedían que encuentre una recta paralela a otra, ¿sí? Eso son ejercicios muy parecidos. En este caso tengo el punto y tengo mi vector normal. ¿Qué hago? Sustituyo el mismo vector, ¿sí? En el caso de paralelismo. Ahora, hemos sustituido, bueno, n igual a 0, me queda la ecuación vectorial de este plano. Resolvemos aquí la resta, me queda el vector x menos 2, primera componente. Segunda componente, y menos 1. Tercera componente, z más 3, ¿sí? Z menos 3, me queda z más 3. Producto interior, el vector de componentes 2, 1, menos 4. Ese producto interior debe ser igual a 0. Resuelvo el producto interior, esto es 2 por x menos 2 más 1 por y menos 1 más menos 4 por z más 3. Esto es igual a 0. Aplico propiedad distributiva. Ahora voy a tener 2x, 2 por menos 2, menos 4, más 1 por y es y, más 1 por menos 1 es menos 1, más menos 4 por z es menos 4z. Ahora más menos 4 más menos 4 por menos 4 por más 3, ¿sí? O menos 4 por 3 es menos 12. Esto es igual a 0. Separo los términos en donde aparecen las variables, es decir, me va a quedar 2x, ¿a dónde está? 2x más y menos 4z y ahora resuelvo. Aquí me queda menos 4 menos 1, esto es menos 5, menos 12 es menos 17. Ahora, ¿qué me queda? 2x más y menos 4z menos 17 igual a 0. Y esta va a ser la ecuación cartesiana del plano que contiene a este punto y es paralelo, el plano, ¿sí? Paralelo al plano P, ¿sí? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto la ecuación del plano que contiene a 3 puntos, la ecuación del plano que contiene a un punto y es paralelo a otro plano, ¿sí? La justificación en el parcial o en clase la van a tener que trabajar de esta forma, ¿sí? O sea, ustedes tienen que justificar por qué dicen que van a tomar los mismos vectores, es porque justamente K es igual a 1, ¿sí? Y hacer todo el desarrollo. Ahora, creo que hay otro ejercicio, el E. A ver, no sé si hay otro más. Ajá. Son 2 más, o sea, es el E y el G de la guía. El ejercicio E, ¿qué me dice? Me dan un punto y me dan una recta. Me dice, encuentra la ecuación cartesiana del plano que contiene al punto P de coordenadas 3, menos 2, 5 y es ortogonal a la recta. Y aquí me dan una recta, obviamente que si estoy por trabajar plano con recta, ambas, o sea, el plano es de R3 y mi recta tiene que ser de R3, ¿sí? Entonces, fíjense que me dan el punto y recta.
Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es tomar la recta o el plano que me den, tomo la ecuación y extraigo el vector dirección, en este caso, para la recta. El vector dirección, ¿cuál va a ser? Va a ser el vector, lo llamo U y va a tener componentes 4, 3, menos 2. ¿Sí? Primero tomo el plano o la recta y extraigo lo que es el vector. Vector normal o vector dirección en el caso de la recta. Y luego analizo recién la condición. Digo, ajá, me piden un plano y me dan una recta. Me dicen que sean ortogonales. Y bueno, el plano es ortogonal a la recta. Aquí cambiaba, acuérdense. Sí, solo sí, si aquí estoy en ortogonalidad, mis vectores tendrán que ser paralelos, ¿sí? Ahora, para que mis vectores sean paralelos, ¿esto cuándo va a ocurrir? Sí, solo sí, existe un K distinto de 0, tal que N es igual a K por U. Y esta situación es muy parecida a la que han visto hace rato, ¿sí? Para que yo determine el vector n, bastará con que tome un k igual a 1, ¿sí? Y voy a decir que mi n va a coincidir con u, es decir, que mi n va a tener las mismas componentes que el vector u, es decir, 4, 3 y menos 2. ¿Sí? Fíjense que aquí me pide plano con recta y me piden que sean ortogonales. La ortogonalidad entre plano y recta se va a dar siempre que los vectores sean paralelos. ¿Sí? Entonces justifico. Tengo el punto, tengo el vector, escribo la ecuación. Esto es x menos p producto interior n igual a 0. ¿Quién es x? X es el punto de coordenadas x, y, z, menos el punto P. 3 menos 2, 5. Producto interior n. Y bueno, n he dicho que es el vector de componentes 4, 3 menos 2. Igual a 0. Y esta va a ser mi ecuación vectorial del plano. Ahora resuelvo y me queda el vector de componentes x menos 3, y menos 2, o sea, y más 2, z menos 5, producto interior, el vector de componentes 4, 3 menos 2, y esto es igual a 0. Resuelvo. Esto es el producto interior 4 por x menos 3 más 3 por y más 2 más menos 2 por z menos 5. Y esto es igual a 0. Aplico propiedad distributiva. Esto es 4 por x, 4x, 4 por menos 3 es menos 12, más 3 por y es 3y, más 3 por 2 es 6, más menos 2 por z es menos 2z, más menos 2 por menos 5 es más 10. Y esto es igual a 0. Separo x, y, z y luego resuelvo entre la operación entre los numeritos que no acompañan ni a x, ni a y, ni a z. Tengo 4x más 3y menos 2z. ¿Y qué me queda? Menos 12 más 6 es igual a menos 6. Más 10 es igual a 4. Es decir, la ecuación cartesiana del plano será, del plano pedido, es 4x más 3y menos 2z más 4 igual a 0. Es decir, esta es la ecuación del plano que contiene a este punto y es ortogonal a esta recta. ¿Sí? Fíjense, controlen los coeficientes que acompañan a x, a y y a z si son las componentes del vector normal. 4, 3 y menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.
vamos a ver el último ejercicio que me dice que encuentre la ecuación cartesiana del plano que contiene al punto P, ¿sí? De coordenadas 3, menos 2, 5 y es paralelo, en este caso, a la recta. El plano es paralelo a la recta L. ¿Sí? Bueno, tomo la recta y, o bien mejor dicho, identifico lo que es el vector dirección. Componentes 4, 3, menos 2. Ahora analizo la condición. El plano será paralelo a la recta L, ¿sí? Un plano es paralelo a una recta si, solo si sus vectores, el normal con el vector dirección de la recta, tienen que ser ortogonales, es decir, plano paralelo a una recta si, solo si los vectores son ortogonales. Para que los vectores sean ortogonales, ¿qué tiene que ocurrir? El producto interior igual a 0. Ahora aquí, ¿cómo trabajamos? Y bueno, en la clase pasada les he mostrado un ejercicio para encontrar un vector ortogonal a otro. ¿Qué hacíamos? Hemos dicho que nosotros no vamos a imponer el vector interior me da igual a 0, sino que lo vamos a proponer, ¿sí? Dándole valores. Vamos a proponer a n un vector, ¿sí? De R3, donde vamos a indicar los valores de la primera y de la segunda componente, mientras que la tercera, ¿sí? Lo vamos a dejar, esa componente va a ser la incógnita, de manera tal que mi vector cumpla la condición de ser ortogonal a U. Tenemos. A mí se me ocurre el vector n escribirlo. Primera componente 1, segunda componente 2. Ustedes podrían tomar el de primera componente es menos 1, y la segunda componente 1, como ustedes quieran.